Bueno, continuamos. Aquí está nuestra amada hermana María Elena Castillo Cabrera y viene a dar su testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Así que yo la presento ante ustedes y le pregunto, María Elena, bienvenida. Gracias, Y gracias por estar aquí y hablar de las grandes maravillas que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue tu niñez? Mire, mi niñez fue muy hermosa, muy bonita. Tengo unos recuerdos hermosos de mi niñez, unos padres lindísimos. En la economía fuimos muy pobres, pero yo no vi esa pobreza porque el cariño y la atención de mis padres llenaban esa pobreza. Así es. Y nunca sentí que me hiciera falta nada. Qué bueno. Sí, fue algo muy hermoso mi niñez. Y pues ya cuando ya fui más grande, por esa misma pobreza, yo me salí de mi casa porque quería trabajar y ayudar a mis papás. Sí me salí y pues ya terminé no ayudando a mis papás porque ya todo me lo gastaba yo. Pero me fue preparando, yo creo. Dios ya me iba preparando para las cosas que tenía que vivir. Y luego me caso y pues ya fue algo muy diferente al matrimonio que yo había vivido con mis papás. O sea, pensaste que iba a ser así como tus papás, ¿no? Que se llevaban bien, que tu papá era un buen hombre y todo. Así es. Y a ti te resultó que no fue así. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, entonces, pues yo no aguanté porque yo vi el ejemplo de mis papás y definitivamente fue una decepción muy grande para mí el ver que mi matrimonio no era igual que el de mis papás. Sí. Y fue muy difícil, pero pues igual le doy gracias a Dios porque a través de todas esas cosas Dios me fue haciendo más fuerte. Me fue haciendo más fuerte para todo lo que tenía que enfrentar ya cuando yo me quedo sola. Tenía que sacar a mis hijos adelante. Sí, tenías que sacar el carácter, pero, así es. Pero te amargaste. Ah, sí. Sí, yo cuando te conocí no eras la misma de ahorita. No, sí, pues sí, las circunstancias te hacen que uno se vuelva agrio de carácter, pero y sí me costó mucho trabajo después de mi separación para que yo pudiera hablar del que fue mi esposo. Pasaron 5 años porque yo no podía hablar de él por el mismo rencor que había en mí. Pues estaba muy fuerte, sí, ¿verdad? Sí. Era muy fuerte ese sentimiento, ¿no? Sí, bastante. Ya luego pasan 5 años y de repente me encuentro ya hablando de él y digo, o sea, pero ya Cristo ya había entrado a mi corazón. Ya Cristo... Precisamente de Cristo en ti. La pregunta es, en el seno de tu familia, de tus padres, ¿Cristo ya estaba allí? No. ¿No conocían del Señor Jesucristo? No, todavía no. Mi mamá vino a Cristo a través de una enfermedad de mi papá. Mi papá había Pero ya estaban grandes. Ya estaban grandes. Mi papá padeció muchos años una enfermedad que todo el mundo le decía que era hechicería. Mi mamá visitó brujos para que mi papá sanara, pero mi papá no sanaba. Y allá en el lugar donde estaban, pues no se hablaba del evangelio en ese tiempo. De repente Dios envía a unas personas a evangelizar a ese lugar y era lo que esperaba mi mamá. Sí. Y le invitan a una campaña evangelística y lleva a mi papá. Y en esa campaña el Señor liberó a mi papá de esa enfermedad. Ahí fue donde el amor de Dios hacia la familia. Pero en ese tiempo que tus padres ya conocieron de Jesucristo, tú ya no estabas en casa. No, ya no estaba yo ahí. Ya habías crecido, te habías salido. Ya tienes tu familia, ¿no? Todavía no. Todavía no. Sí, porque somos producto de todos los antecedentes que traemos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Entonces,
Hace un rato hablábamos de la sangre de Adán. En la sangre de Adán hay ya una contaminación debido al pecado. Nuestra naturaleza es una naturaleza apartada de Dios. Entonces, tú creciste apartada de Dios. Así es. No conocías de Dios porque en el seno de tu familia no conocieron de Dios. Los conocieron porque Dios es Dios de misericordia a la familia a su tiempo, pero tú ya no estabas. No, ya no estaba. Y tú ya estabas pronto a buscar tu vida en un nuevo matrimonio, en una nueva familia, pero, o sea, tus antecedentes te iban a llevar o te iban a dominar para una vida no en Dios. Bueno, O sea, realmente porque es lo que hace el diablo. así El diablo es, ataca el toda la matrimonio. herencia ancestral, Sí, ¿no? Sí. sí. Pero también ella en su casa pues creció con, aunque sus papás no eran creyentes en Cristo, pero creció en paz, digamos, Sí, en armonía. fue un hombre responsable Exacto. de su familia. Y Pero a ella no le tocó un dando hombre de así. lo que él podía tener. Entonces todo lo que ella no había sufrido lo Sí, sufrió en el matrimonio. Así es, pero es que la obra de la carne es como el ADN. Nacemos con Así ello, es, sí. la herencia de maldición debido al pecado. Entonces eso en un momento de la vida va a aflorar. No afloró contigo porque tenías un ambiente pues muy en paz en cuanto a la relación de tus padres, mostrando el cariño hacia ustedes. Entonces tú creciste en un ambiente diferente, pero estabas en una naturaleza caída en Así cuanto a tu herencia de maldición, porque lo primero que hizo tu mamá o tus padres cuando empezó la enfermedad es ir con curanderos, con brujos, porque es la naturaleza caída de nosotros. Ante el miedo acudimos a cualquier cosa para solucionar el problema de la enfermedad. Entonces, esto fue lo que sucedió, pero Dios siempre es oportuno, llegó a tiempo a la casa de tus padres, pero tú ya tenías esa herencia también de esa maldición. ¿Y cuándo afloró? Yo creo que cuando te casaste. Porque la obra destructiva del enemigo es cuando ya hay un matrimonio. Así es. No, y ya luego de me caso y comienzo yo comienzo a padecer muchas enfermedades y enfermedades de muerte. Padecí cirrosis. Pero ya estando casada. Estando casada. Ya estando casada, o sea, Sí. tú estás observando o estás analizando que en el momento de estar casada empezaron a suceder muchas cosas desfavorables para tu vida personal, matrimonial y posiblemente a tus hijos. Y le digo, yo padecí cirrosis, padecí piedras en los riñones y todo el Señor ahí, como ya mi mamá era creyente, mi mamá era la intercesora por mí. Ahí está la intercesión de una madre, es importante, la oración la a cirrosis favor tuyo. Médicamente no tiene cura. ¿No? Es una enfermedad de muerte. Sí, y Dios me sanó, Dios restauró mi hígado, Dios deshizo la piedra de los riñones. Te hicieron estudios del hígado y Sí. estaba comprobado médicamente de que sí tenía cirrosis. Era hepática. cirrosis, de hecho me hicieron 3 operaciones por lo mismo del hígado. Y ya llegó el momento en que yo estuve en coma, fue cuando le avisaron a mi mamá. Le avisaron a mi mamá y mi mamá se pone en ese momento a interceder. A orar, por a mí. interceder por ti. En ayuno. Es lo que Dios En ese momento tú no eras mueve. Todavía no. No habías aceptado al Señor todavía. Ella no, No, pero pero su la mamá madre sí. sí. Mi mamá Eso es sí. importante. Siempre habrá una persona que Dios ha tocado previamente para interceder. Y en este caso, pues por su hija, ella Así es la autoridad espiritual sobre ti y empezó a clamar por ti. Sí, y Dios me liberó, me sanó, que los médicos se asombraban, me Sí, decían. es un milagro. Sí, yo ya, Un milagro. Un milagro por mí es tú lo ya que no ibas ya a no ibas a vivir, vivir. así es. no tiene entendimiento, no tiene una explicación lógica, porque desde el punto de vista ya médico estaba sentenciada a muerte. Así es. O sea, te habían dicho, prepárate porque en cualquier momento Así puedes le habían fallecer. dicho a mi esposo.
De hecho, en ese tiempo le avisan a mi esposo y mi esposo comienza a buscar dinero para comprarme la caja. Sí, mira. Porque en cualquier momento moría. Sí, es prepararse. Pero pues ya entendí que los planes de Dios eran otros para mí. Y le doy gracias a Dios ahorita porque digo, Señor, tú ya tenías planes para mí y me siento contenta porque le estoy sirviendo a Dios. Le sirvo a Dios, estoy trabajando en los comandos, en las brigadas, tengo oportunidad de hablar de Cristo, de ese Dios maravilloso en quien podemos confiar, en quien podemos acercarnos y decirle y que aprender a amar a Dios sobre todo, porque eso es lo más hermoso que a mí me ha pasado, aprender a amar a Dios. Es que si uno ama a Dios, uno ama al prójimo. Así es. Y era lo que más era lo que no sabía. Era lo que no sabía y es lo que ahorita le digo a la gente, de verdad, el aprender a amar a Dios es algo que no podemos explicar con palabras, pero se siente tanto. Yo siento que amo a Dios y siento el amor de Dios para mí, para mi familia. Ahorita le doy gracias a Dios, mi familia en ese tiempo se desintegró, mi hijo se me va de la casa, tardó 7 años en regresar, y ahorita ya Dios ha vuelto a unir mi familia, y digo, Señor, ¿qué más te puedo pedir? Tengo todo, definitivamente, y te tengo a ti, tengo todo, tengo salud, tengo paz, tengo todo, de verdad es algo hermoso lo que Dios ha hecho en mi vida. Sí, es la gran misericordia del Señor. La Biblia dice que Dios nos ha amado primero. Nosotros no podemos amar a menos que Dios nos haya amado. Y la forma en que Dios nos ha amado es enviando a su Hijo Jesucristo a la tierra. Y toda persona que reciba a Jesucristo en su corazón, recibe el amor de Dios y empezamos a cambiar, nuestros sentimientos cambian, nuestras emociones cambian, porque donde hay amargura, resentimientos, celos o envidias al prójimo, todo cambia, el amor todo cambia. Así que Dios es amor y el amor viene por medio de Jesucristo, se derrama a través de el Espíritu Santo que recibimos en Cristo para que podamos amarnos. Hay personas que deben amarse porque hay personas muy enfermas porque posiblemente no se han amado. No podemos amarnos a menos que Dios nos haya amado. Entonces, amar en el amor de Dios, amarnos en el amor de Dios y amar al prójimo. No podemos llevarle el evangelio a personas que nos maldicen, que están en contra de nosotros, personas inclusive enemigas, dice la Escritura, que debemos amar aún a nuestros enemigos, solamente en el amor de Dios. Y esto es lo que Dios hace en una vida al cambiarla, al transformarla. El enemigo comienza la batalla cuando puede hacer el mayor daño, y esto es en el matrimonio, la familia. El diablo destruyó el matrimonio de Adán y Eva, pero para esto vino Jesucristo a restaurar la familia. Por eso hoy hablamos de restauración, hablamos de que todo problema tiene solución gracias a Jesucristo. Y aquí María Elena, aunque ella conoció de un amor que era el amor fraternal entre sus padres, no era el amor de Dios, ella conoció el amor de Dios hasta que Cristo llegó a su vida. Y hoy ella habla de un cambio, de una transformación y de estarle sirviendo al Señor. ¿Puedes hablar un poco más de lo que el Señor está haciendo ahora en tu familia? Sí, ahora Dios nos ha bendecido de una manera muy bonita en lo financiero también. Sí. Porque
cuando yo vengo a Cristo vivía en una miseria total, Sí. tremenda. Prácticamente naciste y creciste en un ambiente de pobreza. Sí, y así seguía mi vida, me separo y yo quedo igual. Y pues empiezo a conocer de las ofrendas, del diezmo, y comienzo a diezmar, y conforme el Señor me iba prosperando, el diezmo iba aumentando. Empezaste a conocer las leyes Así es. de la economía de Dios Así para es. los que creen. Y Dios estableció la ley del dar. En esa Así ley empezaste a oír de lo que es la bendición del diezmo y la ofrenda. Y Pero empecé. realmente estás viviendo ya en la bendición de Dios, Sí. ¿no? Ya restaurada, con tu Así familia es. otra vez. Y juntas. y alcanzó también a mi hijo, porque tengo 2 hijos. Sí. Alcanzó esa bendición, alcanzó también a mi hijo. Y ahorita tiene su propio negocio él. Y pues no nos falta absolutamente nada. Vivimos no les voy a decir que vivo con riquezas, pero vivimos de una manera que no nos falta nada. Así es. Eso es lo que dice la Escritura Así es. con respecto al diezmo. El diezmo tiene que ver con el sustento del hogar. Nunca nos va a faltar nada y aparte habrá protección porque habrá un cerco que Dios establece donde el ladrón no puede tocar las finanzas de los hijos de Dios. Debemos entender la importancia de esta ley. El diezmo Dios lo establece y fue en los tiempos de Abraham, antes de la ley de Moisés, que Abraham dio los diezmos. Y conocemos las bendiciones del diezmo cuando Jacob, el nieto de Abraham, pactó con Dios. Y allí habla de provisión y de protección. Es lo que necesitamos aquí. Solamente tenemos que obedecer. María Elena ha obedecido y ella habla ya de las bendiciones que ha tenido en Cristo Jesús. María Elena, agradecemos que hayas venido a compartir tu testimonio. Gracias a ustedes. Que el Señor le siga bendiciendo y siga adelante hablando de Jesucristo permanentemente. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Dios Hasta les bendiga nuestro próximo a todos. programa. Dios Hasta mediante. la próxima.